Bueno, pues vamos a por la última de Marx. Espero que las demás os estén resultando útiles y que no sea muy molesto esto que sé que ocurre, que a veces salta el audio y pues, de repente desaparece una palabra. De momento no sé cómo arreglar ni sé cuál es el error. Pero he visto que a veces se desincroniza haciendo y resulta incómodo. Así que según sea el en esta clase o en clase serán dos sobre de Marx, pues si veo que queda muy mal, quitaré mi careto de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, si me aparece ahora, en la última clase sobre Marx, sobre los comentarios de texto que tenéis que hacer, la ideología alemana, ¿vale? El centro de una obra de Marx que se elige para los comentarios de la BO es la ideología alemana. Os recuerdo, ya no obstante, tenéis los textos de Marx subidos a mi página web de evaluación, en la pestañita de Marx. Tenéis ahí además señalados los 9 eventos, que son los 9 que pueden entrar en el examen, que es sobre los que os voy a subir otro PDF que se llama Dios de Marx, donde hago una especie de, bueno, de pequeño resumen de las ideas fundamentales de cada uno de esos 9 textos y de cómo se pueden relacionar con, y es súper útil, lo tenéis bastante mascado. Finalmente, por si fuera también, os he subido, lo habéis visto y lo ha hecho ya por Paz Belén, un cuestionario sobre los textos de Marx y concretamente sobre esos que entendéis de qué se está hablando, ¿no? Sería el último apoyo para, como que no nos vamos a ver allí en directo y podemos hacerlo, pues bueno, en realidad yo creo que prácticamente va a hacer, hacíamos clase. Va a dos partes esta clase, el libro y luego ya una parte práctica donde voy a hacer tres cosas. La tercera parte, la tengo grabada antes además, porque hubo un problema con esta primera parte. Os digo que no apareceré yo porque es pero bueno, ahí veréis que bueno, se puede utilizar de forma práctica. De vez en cuando parar vosotros el vídeo para hacer los ejercicios que os pido. Aparte, mando los comentarios. Hacer. Bueno, no sé si está dando saltos la voz, lo de la obra, la ideología alemana. Ya en el tema de en este término, ideología tiene un sentido muy específico al que nosotros comúnmente, o el sentido en el que se utiliza, yo que sé, en el telediario. En el telediario, las ideologías políticas, ser uno al margen de cuál sea nuestro de derechas. Marx no entiende, las ideologías es una forma de entender el mundo, de entender la política, de entender cómo hay que usar el gobierno, de qué órdenes debe dar. Es un tipo de pensamiento y un tipo de discurso que justifica el orden social. Esto que la definición es siempre de derechas, conservadora, aparentemente como revolucionaria. El efecto que tiene es que la sociedad y que los privilegiados conserven sus privilegios, que no es privilegiada, sino que está alienada y es explotada, pues sigue igual. Es decir, se justifica pues un orden casi esclavista, ¿no? Una metáfora, no es esclavista, pero un orden, la mayor gente trabaja para muy poca gente, para que muy poca gente se enriquezca. Ideología ahí sería lo contrario de ciencia. Hay frente a la ideología materialismo dialéctico. Justo que viene a ofrecer que es una sociedad que da además a hacer que esa sociedad se transforme y se convierta en una sociedad justa. Luego lo veremos en 1846 y cae en alemán, ¿no? Esta es bueno, el título original, realmente traducido a diferentes y tiene muchas. Bueno, vamos a empezar con un poco hablando del contexto para saber cuándo escribe. Como he dicho antes, en el año 1845-1846. Es importante ver que previamente había escrito un libro importante, Tesis sobre Feuerbach, de la que he hablado, donde recoge Feuerbach, pero lo somete a una crítica desde el punto de vista dialéctico, es decir, hegeliano. Ya sabéis que la filosofía de Marx es una confrontación entre Feuerbach y Hegel. Y en el encuentro de los dos aparece, digamos, el materialismo dialéctico o materialismo histórico mejor. Es decir, después de la ideología alemana escribirá ya un libro que va a ser el Manifiesto Comunista. La película del joven Marx acaba con la redacción de ese que será el manifiesto, algo así como el catecismo de los obreros, ¿no? Pretendía ser como la nueva a la clase obrera.
Sin embargo, es una Biblia realmente complicada, ¿no? Muy pocos obreros tenían el nivel de formación para entender aquel texto, que en realidad tiene un... Leímos que acaba con 10, con un decálogo, con 10 medidas, que esas sí que se entendían bien y que guiarían las políticas de los partidos comunistas y, bueno, el horizonte de futuro de la revolución. Por tanto, entre estos dos importantes libros aparece la ideología alemana. Después del Manifiesto Comunista ya vendrá una larga, en la que Marx se va a Londres y se pasa durante más de 20 años de su gran obra de economía política. Hay un cambio importante, o van cambiando algunas cosas entre esa primera época, digamos, de juventud, que es lo que vamos a leer nosotros, y esa época madura. El que, pues principalmente en el Capital, parece que la historia está determinada por unas leyes férreas, que en realidad el capitalismo va a ir por su propio peso y el comunismo va a llegar sin que nosotros podamos hacer nada para adelantar los acontecimientos. En la ideología alemana, sin embargo, tiene una visión mucho más humanista, da una visión mucho más dialéctica entre la infraestructura económica y la superestructura, de tal forma que la gente, a través de su esfuerzo y su conciencia, sí que es libre para llevar la historia por un camino o por otro. El contexto histórico también es importante tenerlo en cuenta. Todos estos años son años en los que hay una enorme crisis económica en Alemania y en toda Europa, porque son años de muy malas cosechas que llevan a la pobreza extrema. Los campesinos se mueren literalmente de hambre y bueno, pues como vimos en la película, al principio de la película, pues entran en las tierras de los aristócratas, de los nobles, y pues realizan la caza furtiva o recolectan lo que encuentran. Y también vimos en la película al principio cómo la policía y el ejército, al servicio de esos mismos nobles y burgueses, pues protegen antes la propiedad privada de los burgueses que el derecho fundamental de la vida, que, bueno, para ellos esta imagen, digamos, un poco representativa de en realidad a quién inspiraba todo el contenido crítico de Marx. El libro, lo hemos dicho antes, no se publica en vida de Marx. Es un libro que es censurado por el Estado alemán y, bueno, finalmente al final se pierde un poco el contexto y acaba en un cajón. Y así no ve la luz. Y justo en 1932, donde la visión que se tenía de Marx era una visión, pues, como os he dicho, del economista que determina unas leyes de la sociedad, al aparecer la ideología alemana se descubre un Marx distinto, un Marx más humanista que cree más en la libertad humana. ¿Y qué es lo que va a hacer este libro? Bueno, como dice el propio título, va a ser un análisis de la ideología alemana, es decir, de aquel pensamiento alemán que domina el mundo intelectual alemán y que es puramente ideológica, es decir, que en realidad es una justificación del capitalismo. A pesar de mostrarse como autores críticos con el capitalismo, como autores antisistema, es una crítica, por tanto, a la izquierda hegeliana. Mm, bueno, la izquierda en todo momento, pues tiene, digamos, a grupos que para los marxistas no sirven más que para que el poder siga haciendo lo mismo. Cuando tú te planteas una crítica radical a las herramientas para cambiar de sistema, tu crítica es completamente inofensiva. Puedes llevar unos símbolos muy revolucionarios, puedes andar cantando canciones muy revolucionarias, incluso llevar una vida personal muy en contra del sistema, pero es lo que sobre todo va a criticar Marx en ese momento y los marxistas a lo largo de toda la historia política. Esa izquierda revolucionaria purista que no se moja las manos y no intenta en realidad tomar el poder y transformar las cosas, sino que simplemente vive felizmente criticando. A la vez también en este libro va a criticar el materialismo de Feuerbach desde las claves hegelianas, pero eso no lo vais a ver aquí. El libro son 2 volúmenes muy gruesos. Nosotros vamos a leer la introducción, un fragmento de la introducción, y en ese primer volumen y en ese fragmento sobre todo lo que va a criticar es a estos señores, a Bruno Bauer, perdón, y a Max Stirner, que no le vemos aquí, solo vemos su hombro, porque me ha salido mal. Va a utilizar, bueno, se les va a llamar San Bruno, Max,
son como una especie de santos de la izquierda, ¿no? Los va a llamar despectivamente la Sagrada Familia. Tiene ahí todo el rato un tono jocoso. Sobre todo cuando los veáis y aparezca tal, pues la historia es una cosa menos para los alemanes. Bueno, pues ahí lo que está haciendo es simplemente mofa, ¿no? Burla, una burla que sentido, pero en su época tenía sentido. Digo, vamos a leer en realidad muy poquito del libro. No sé, parecen textos muy complicados para segundo de bachillerato o para el nivel de segundo de bachillerato de nuestros tiempos, pero es un fragmentito de la introducción, ¿vale? El fragmento titulado Historia. Marx es conocido por vosotros como filósofo porque lo estudiamos en clase de filosofía. Pero yo creo que también os han tenido que hablar de él en historia, porque él es el padre de la historia social, un tipo de historiografía distinta a la que se había hecho hasta el momento y de la que sigue haciendo. En este texto le vamos a ver cómo critica a esa gente que hace historia como una historia de las batallitas, de los reyes, digamos, de cosas que parece más el cantar del mío Cid, ¿no? Que parecen más leyendas que auténtica historia. Y él dice que para hacer una auténtica historia hay que tener en cuenta cómo ha ido cambiando el trabajo, cómo ha ido cambiando la técnica, cómo ha ido cambiando la organización de la familia. Por tanto, historia de lo que hay a la base de la sociedad, no de los grandes nombres, de los grandes hombres, de los que luego hacen estatuas, sino de la gente anónima, que es la mayor parte de la gente que trabaja y que le permite a uno sobrevivir. Por tanto, lo que él dice, hay que hacer auténtica historia científica. ¿Y qué es eso de la historia científica? Pues el materialismo histórico, de lo que venimos hablando. Y luego, dentro de estos textos, ya para acabar esta introducción general antes de empezar a la parte práctica, vamos a encontrar tanto temas que tienen que ver con el problema del ser humano como temas que tienen que ver con la sociedad y la política en Marx, ¿no? Por tanto, un montón de ideas que ya conocemos, pero ahora hay que saber buscarlas en los textos. En primer lugar, pues decíamos dentro del ser humano que la naturaleza humana es que el ser humano es un ser humano natural, es decir, es por un lado con necesidades biológicas, pero por el otro lado necesidades que satisfacemos de modo humano, y eso es lo que le llamábamos homo faber. Y ahí hablábamos de una relación dialéctica con la naturaleza. Esto va a estar presente sobre todo en los primeros textos, en los primeros comentarios. También va a decir que somos a la vez seres sociales desde el primer momento, es decir, no hay individuos por ahí sueltos, sino que e históricos. No hay sociedades fuera de la historia, sino que cada sociedad es un producto de una larga historia y nos debemos tanto a los individuos con los que colaboramos y a todo el sistema de la sociedad. Ahora que estamos en esta crisis lo vemos más claramente que nunca, como todo está tan interconectado, de cómo falle uno dentro de su especialidad, pues podemos dejar de faltarnos desde la electricidad hasta internet, hasta la comida mismo. Pero también esta sociedad es producto de un largo desarrollo histórico, ¿vale? Marx es digamos que para él la ciencia fundamental es la historia, porque nos permite comprender el proceso de la humanidad. La humanidad no es algo que existe ahora, es algo que lleva existiendo desde que apareció, ha ido evolucionando y llega hasta hoy y continuará. Comprender los mecanismos que hacen que la sociedad funcione como funciona es comprender también ese camino. Y finalmente decíamos, ha vivido alienado, ¿vale? Esa separación de ámbitos que deberían ir juntos, empezando por la división del trabajo y por la propiedad privada. La alienación económica, sobre la que se va sosteniendo después, la social, que está muy unida, y luego la política, la jurídica, la filosófica, religiosa, etc. Y también va a haber temas relativos al problema de la sociedad en Marx. Primero, la propia sociedad como una estructura doble, ¿no? Como si fuera un iceberg que tiene una parte visible que es muy resplandeciente, que son los grandes logros científicos, los políticos, de lo que hablamos normalmente, ¿no? Y luego lo que hay por debajo. Y lo que hay por debajo es la economía de subsistencia. La energía pues que nos da calor en las casas, la electricidad, el agua, los recursos básicos que consumimos, los alimentos que provienen de la agricultura, el intercambio de todos esos alimentos, la industria, esa estructura económica que en realidad para él es la base de la sociedad, lo que sostiene toda la sociedad. Y muy claro que al revés de lo que pensaba Hegel, no es según tus ideas cómo vas a vivir, sino al revés, es cuáles son tus ideas. No es según tus ideas
que seas una persona con muchos recursos o poca. Al contrario, si naces en una cuna con muchos recursos, seguramente pienses de una manera. Si naces en una casa con poco dinero, seguramente tengas otras ideas, otra forma de vestir, otros gustos. También el tema de las fases de la historia de la sucesión de modos de producción, recordáis, ¿no? El modo de producción del socialismo primitivo, esclavismo, feudal, capitalista, y cómo se suceden a través de algo que hace moverse a la historia, que es la lucha de clases, ¿no? Cuando hay un desfase entre el desarrollo productivo, es decir, de un grupo social, pongamos la burguesía durante los siglos XVII, XVIII, se enriquece y cada vez tiene más poder, pero sin embargo el poder político lo tienen los aristócratas. Bueno, pues en esa lucha entre burguesía y aristocracia, que luego es en lo que consiste la Revolución Francesa, pues de ahí nacerá una nueva modo de producción, el modo de producción capitalista. Y finalmente, de lo que va a hablar es de lo último de lo que hablamos antes, que es del capitalismo, de nuestro modo de producción, de nuestro sistema económico y cuáles son las condiciones para poder construir una revolución comunista. Vamos a trabajar a partir de esos apuntes que os di en PDF, comentarios de Marx. Primero, los factores o premisas de la historia y luego los 9 comentarios. Empiezo por esto de las premisas antes ya de hacerlo parte práctica en la que vamos a hacer 3 comentarios. Esto de las premisas, uno de los comentarios, pero también está en partes que no recogemos en los comentarios, ¿vale? Cuando él critica a la ideología alemana, también critica el modo en el que se hace historia por parte de los historiadores alemanes y dice que es que están haciendo historia como una especie de historia de las ideas. Es justo lo que hacía Hegel en la fenomenología del espíritu, como las ideas y el arte que van por ahí sobrevolando. Dice, a ver, para que haya arte, para que haya religión, para que haya política, incluso para que haya justicia, antes, por debajo, tiene que estar resueltas las cuestiones básicas que son las de tener un vestido, comer, sobre todo alimentarnos y podernos reproducir. Bueno, pues esto es lo que va a decir de manera sencilla en esas premisas. Una premisa es justo lo que tienes que presuponer para que empiece algo a tener sentido, ¿no? Primera premisa evidente, bueno, pues ya veis a estos señores aquí en el Paleolítico que nosotros nos vemos obligados a producir materialmente nuestra vida. Esta es una forma muy marxista de decir que nosotros no tenemos que buscar las castañas para sobrevivir. Y ha sido siempre, históricamente. Cada uno, pues, os formáis ¿para qué? Para el día de mañana, pues, tener los medios para poder subsistir, porque gratis no se os va a dar nada. A no ser que seáis unos ricos herederos, que no creo si estáis aquí conmigo en un instituto público. Oye, puede ser. Pero ya hemos dicho que tal y como nosotros, el ser humano, satisface esas necesidades, produce nuevas necesidades en ese intercambio dialéctico con la naturaleza. El otro dato simultáneo, esto todo sea a la vez, sería que además tenemos que reproducirnos, tenemos que organizarnos de alguna forma para poder asegurar que niños, ¿no? Y esto también, cada sociedad lo ha hecho de una manera, no toda la sociedad. La época de Marx era enormemente patriarcal. El padre era dueño del destino de sus hijos, de su mujer, de todos. Nuestra sociedad en eso ha cambiado bastante, pero hay otros modelos, posibles experimentos sociales donde pues, igual no es necesaria la figura del padre como la conocemos, la crianza se puede hacer colectivamente. Bueno, todo eso Marx lo pone sobre la mesa y dice, bueno, vamos a ver cómo ha sido y ya veremos cómo se simultáneamente. La organización del trabajo es, mirad, desde el principio social. La idea de que yo solo me busco la vida, ya, pero con la ayuda de todo un entramado social que permite puedas comer, ¿no? ¿Vale? Ahora en estos momentos de crisis, además vemos muy bien desde mucha gente y estamos viendo ahora que la gente que trabaja en los supermercados, que traen todo ese alimento, también los agricultores, a todos los que producen todos esos alimentos que vienen de todas las partes del planeta. De eso no podemos prescindir. Podemos cerrar las bibliotecas, los polideportivos, los teatros, todo lo que está cerrado actualmente. Pero hay una base
digamos que tiene que ver con la producción y con la reproducción de la vida, que eso no se para, ¿vale? Y solo cuando todo esto se ha dado, dice Marx, aparece la conciencia. Recordad que cuando hablábamos de Descartes, en Kant y también en Hegel, el ser humano, igual que en Platón, se define como conciencia, como alma, como ser que tiene ideas. Dice Marx, bueno, sí, pero para llegar a tener ideas antes, vamos, tener casa, tenemos que tener alimento, tenemos que tener crianza de nuestros hijos. Ya empezamos a ser conscientes de que además hablamos, pero hablamos en primer lugar, hacemos relaciones sociales en primer lugar, dice Marx, para poder asegurar nuestra supervivencia. Esa es la teoría de Marx. Simplemente que la conozcáis bien. Y bueno, ahora sí, creo que vamos a pasar al primer comentario y ahora es desaparecer y cuando vais a pasar al segundo vídeo, bueno, pues nos vemos en el vídeo 2